Estamos con el doctor Luis Felipe, médico de familia, que dice que la medicina no es para especular, sino para curar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Un gran placer. Recuerdo hace ya, ¿cuánto tiempo que empezó la pandemia? 3 años que usted vino aquí y fue, al menos el primero que yo recuerdo, que dijo, eso es un virus que tiene todas las características de haber sido artificialmente hecha en un laboratorio. 3 años después parecen las entidades gubernamentales darle la razón. ¿Por qué pensó desde un principio que podía ser así? Definitivamente había mucho peso de que este virus se ha hecho en un laboratorio. Número uno, de que en estos momentos, cuando comenzó la pandemia, no se habló, pero se había hablado muchos años antes, digo, unos 20 años antes de la pandemia, de que se habían hecho mutaciones con el coronavirus porque está en las aves y las aves tienen patrones migratorios. Se podía usar para que se pasaran a los humanos, ya que normalmente este virus se pasa con mucha dificultad a los humanos, pero se le podía causar una mutación para que se pasara fácilmente a los humanos y pudiera causar pandemias grandes en una forma de que el mundo no se diera cuenta de esto. Como un arma biológica. Como un arma biológica. De esto fue comentado 20 años antes de la pandemia, en los sectores de biología médica. O sea, ya se habló como el virus de las aves, pero usarlo en esta forma, y se especulaba. Número 2, cuando este virus sale del laboratorio de Wuhan en la forma que comienza a manifestarse clínicamente, era evidente de que ningún virus se manifiesta en una forma biológica con tanta violencia, ni las mutaciones son tan rápidas. Con tanta virulencia. Con tanta virulencia. La palabra virulencia, virus, ¿no? Esa es la palabra correcta. Se puede usar para virus o bacterias o enfermedades. Quiere decir que se propaga demasiado rápido, más de lo que normalmente se hace en la naturaleza. Ni en la historia de la humanidad se ha propagado un virus en una forma tan violenta ni tan rápida. Número 2, ya se conocía del Instituto de Wuhan en China y también se sabía que se estaban haciendo experimentos con virus de este tipo y con coronavirus. Recientemente los estudios han mostrado que este virus no hay ninguna prueba de que se haya encontrado ningún animal con la mutación. Otra cosa muy importante. Eso es verdad, mira, no me había fijado en eso. Porque no hay una epidemia entre los animales. No hay epidemia entre los animales. Ajá, y normalmente, entre los murciélagos ni nada. Exactamente, normalmente debería haber visto cuevas contaminadas con el virus de animales mutados antes que se hubieran pasado a los seres humanos. Solamente pasó a los seres humanos, en los animales. No hubo pandemia en los animales y no se encontró el murciélago. Porque China tapó todo eso y el murciélago desapareció. No hay absolutamente ninguna evidencia de que el virus venga en una forma de mutación natural. De hecho, el gobierno de China ha protestado por esta declaración que tiene varias cosas que me llaman la atención que después quiero comentar con usted. Pero vamos a ver qué dice la vocera del Partido Comunista Chino. 实验室泄露极不可能，是中国和世卫组织联合专家在实地走访武汉相关实验室，并同相关科研人员进行深入交流的基础上得出的权威科学结论，准确反映在中国世卫组织溯源联合研究报告中，也得到了国际社会和科学界的广泛认可。有关方面应当停止翻炒实验室泄露的论调。 停止抹黑中国，停止将溯源问题政治化。 O sea, que dice que están politizando el rastreo de los orígenes. Me llama la atención porque fíjese que ellos citan a la OMS. Tedros Adhanom, que es el secretario general de la Organización Mundial de la Salud. A mí me asombra que todavía esté dirigiendo la organización porque sin dudas fue cómplice, obviamente, desde un principio en ocultar la pandemia. Recuerda que al principio dijeron, dijo el propio Tedros Adhanom y la OMS, no hay ninguna posibilidad de que pase de humano a humano. O sea, trataron de... Y luego, fíjate que dice, la Organización Mundial de la Salud y China han llegado a la conclusión. Hay pruebas de que esas delegaciones que por fin cuando las dejaron ir, nunca salieron de sus hoteles, nunca fueron a Wuhan, nunca salieron de Pekín. O sea, y emitieron su comunicado descaradamente, pero... ¿Por qué pasan esas cosas? Sin embargo, hubieron algunas fotos al principio que sí se publicaron donde se ven algunos científicos que murieron en el laboratorio de Wuhan. Totalmente como parecía quemados, tenían una transformación física en la piel. Exactamente. ¿Y eso por qué? Porque fue
Sí, o cepas bien virulentas. Sabemos que el virus da trombosis, que hace coágulos, que hace todo tipo de manifestaciones. Así que estuvieron expuestos a Dios sabe qué tipo de cepas. Lo otro que siempre me llamó mucho la atención es que los médicos clínicos, que la clínica y la medicina es algo muy importante. Desde los tiempos de Hipócrates es la piedra angular de la medicina, la clínica. Y clínicamente estábamos viendo que no era un virus. Usted dice clínica, ¿a qué se refiere? A los hallazgos que el médico puede ver. Por ejemplo, si un CT scan dice que un paciente no tiene cerebro, pero el paciente me está hablando, yo sé que el CT scan se equivocó. Eso es la clínica. La clínica es lo que el médico ve y la cosa racional de la lógica. Como se le enseña al abogado, sobre todas las cosas, tener lógica detrás de las noticias, detrás de todas las cosas, tener la lógica humana, no simplemente creer en lo que parece superficial. Y la clínica siempre está por encima de lo que son cosas irracionales. Y vimos un virus que no se manifestó absolutamente natural en nada de lo que hizo. No obstante, las compañías se alinearon, censuraron a los médicos, los censuraron, y el gobierno tomó una posición de alinearse con casas farmacéuticas que tienen grandes intereses monetarios, pero nunca estuvieron asociados o se involucraron con los médicos con licencia en todos los Estados Unidos que protestaron por esto en muchísimas partes, o sea, más bien fueron censurados. No hay por parte de las entidades que han lidiado con el coronavirus encuestas directas a los médicos, a usted para preguntarle sus pacientes, cuál es su impresión con los pacientes que ha visto. ¿Eso no se ha hecho? Eso no se hizo. Más bien se censuraron a los médicos en todos los Estados Unidos y no pudieron, médicos que tienen licencia, que por algo les han dado su licencia, médicos clínicos, fueron censurados, infectólogos, virólogos, y solamente, prácticamente, todo quedó con el CDC, que está completamente controlado, y quedaron con las instituciones farmacéuticas, que fueron las que controlaron todo. Y la media, mucha de la media se alineó en este momento con las casas farmacéuticas, y lo que es la voz del pueblo se cayó, se censuró, y la voz de los médicos de los Estados Unidos fue extremadamente censurada. ¿Cuánto ha cambiado la pandemia a partir ya no de lo que usted ha leído, sino de su experiencia con los pacientes que ha tenido, ¿no? Me imagino que ha tenido numerosos pacientes con coronavirus a lo largo de este tiempo. Sí, miles, desde el principio de la pandemia para acá, por supuesto. Fue uno de los primeros, como médico primario, es la línea fronteriza donde se trata esto. Gracias a Dios lo pude combatir bastante bien con mis pacientes porque concienticé que estaba enfrente de una pandemia biológica, no es natural. Por lo tanto, enseguida tomé todas las precauciones. De hecho, fui el primero en que llegué a la oficina ya con protector de cara, con guantes, con máscaras. Ya tenía la I-95 en aquella época, que se obtuvo mucho antes de que lo llamaran pandemia para tratar a los pacientes. Porque ya en 2019 habían casos en el hospital de Hialeah donde al final decían casos de un virus, neumonías por un virus desconocido. Eso fue en diciembre. Y ya clínicamente empecé a sospechar de que no eran normales esas neumonías que llegaban porque no eran por la influenza. Y eran muy devastadoras. Una semana o 2 semanas después dan la noticia que había un coronavirus en Wuhan que había matado a 5 personas. Solamente estaban chequeando la temperatura. Esto no era forma. El virus evidentemente se iba a expandir por el mundo entero. No lo estaban controlando en la forma correcta. Se tomaron todas las medidas. Inclusive cuando sale el Regeneron, ya había medicamentos para el virus. Ahora que recuerdo en aquella época, el presidente Trump le pregunta a su médico de la Casa Blanca qué se podía usar. En el prospecto de medicina decía la hidrocloroquina. Ese médico le respondió a él la hidroxicloroquina, porque era lo que se usa para el coronavirus normal. Hubo un ataque tremendo. Recuerdo que el presidente nunca denunció al médico, sino él recibió el ataque. Pero él no vino con este medicamento. Él le preguntó a su médico y era el medicamento que está en el prospecto de todos los libros. Como sabía lo que venía, había salido un medicamento que iba a aparecer por primera vez conocido como el Regeneron. Y también existían otros antivirales que se podían usar para este virus. Lo usamos y funcionaba. Lo usé en pacientes y funcionó. No obstante, la censura fue tremenda. La censura fue bien fuerte, como yo nunca la he visto en este país,
contra los médicos y contra los medicamentos. El Regeneron yo lo usé por primera vez en mis pacientes antes que lo usara Trump y curaron al momento personas importantes del exilio cubano. Luego el presidente se colocó el medicamento, el Regeneron. También le dieron la hidroxicloroquina con mucha confianza y curó. Posteriormente siguió la censura muy fuerte, cada vez la represión fue más, a forma que ni siquiera se podía hablar de esto en YouTube, porque la censura era tremenda, no había ninguna respuesta. Y no se podrían, con solamente mencionar el coronavirus y la causa de que pudiera venir del Instituto de Wuhan, era censurado en YouTube y en Google. O sea, empezó en marzo del 20, ¿verdad? O sea que ahora vamos a cumplir 3 años. 3 años. ¿En qué punto estamos? ¿Se acabó la pandemia? La pandemia ¿No se acabó? Realmente no es pandemia, porque no es mundial, ya no es mundial. Los casos del coronavirus aquí son pocos. Y si estamos viendo la incidencia de mortalidad con respecto al virus normal de la influencia, está casi igual. ¿Qué pasó? ¿Que el virus se debilitó o nosotros nos fortalecimos? Han habido las dos cosas han sucedido. El virus ha mutado y las mutaciones son menos mortales. Al ser menos mortales, el virus ha desplazado las mutaciones mortales, porque los organismos vivos compiten entre sí y se han desplazado las mutaciones mortales. También el hecho de tener las vacunas del tipo que tenemos en Estados Unidos y que se le ha dado al mundo entero, excepto a China, que no las ha aceptado, y Cuba, hemos visto que la mortalidad en China ha continuado porque han usado otro tipo de vacuna. La vacuna de este estilo ha disminuido la mortalidad en los Estados Unidos muchísimo y ha disminuido la propagación del virus. También las personas, porque yo he hecho laboratorios desde que comenzó la pandemia. Análisis de sangre. Análisis de sangre donde miden los anticuerpos. Probablemente el primer médico en todos los Estados Unidos que decidió hacer los análisis de sangre, y se han hecho miles. Mis papeles los pueden usar para hacer probablemente las encuestas más grandes en todo el mundo sobre lo que es la inmunidad del coronavirus. Sí, porque hay unos indicativos de cuánto, ¿qué? 2.500, por ejemplo. Exactamente. Y han ido aumentando la inmunidad natural en los pacientes. Hoy en día hay personas que tienen 25.000 anticuerpos. ¿Así? Y que no se han puesto todas las vacunas. Prohibieron usar los anticuerpos como medida de inmunidad a la vacuna, y había que usar la vacuna mandatoriamente y no se podía usar la inmunidad para decir esta persona tiene inmunidad o no la tiene, sino que había que vacunar a la persona sin importar el laboratorio, y ponían abajo de que ese laboratorio no servía, no estaba confirmado, era la palabra. Ok, bueno, pues doctor, ya sabemos, hay que andar con criterio, ¿no? Vamos a ver, le podríamos seguir consultando, ¿no? Porque esto todavía no termina. Recuerde que el doctor Luis Felipe, lo recuerdo porque lo entrevisté yo, fue el primero en dar esa voz de alarma, así que 3 años después, que se cumplen ahora en marzo, pues es importante escucharlo. Además, como dice, ¿no? La medicina no es para económicamente especular, sino para curar. La medicina es una profesión. Ajá. Y debe ser utilizada como profesión. Y esto es un mensaje para negocio. todas las grandes compañías del mundo. Sí. Y para los monopolios que vienen con la onda de China. Así. El consultorio viene con la onda de David. David es la piedra de la Biblia, la piedra contra Goliat, pequeño pero fuerte con la verdad. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido el doctor Luis Felipe, médico de familia. Gracias por estar con nosotros.